Se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, se postró para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dice: manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Jesucristo le replicó: no sabes lo que estás pidiendo. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ella le dice: sí podemos. Los hijos contestan: mi copa sí la beberé, le dice el maestro, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino que es para quien está preparado por mi Padre Celestial. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 20 al 28. El servicio debe distinguir a una persona creyente, a un cristiano, a un bautizado. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 25 de julio, año 2022. El servicio es la propuesta del Hijo de Dios ante la soberbia de los seres humanos por querer ocupar puestos, por caminar en una variedad de vanidades, como hablando de una feria de vanidades, del orgullo, de la prepotencia, del sentirse superior. Dele este puesto a mis hijos, le diría la madre de los hijos de Zebedeo, como no entendiendo en qué consiste verdaderamente el reino de Dios. Una buena enseñanza para nosotros como creyentes: el servicio debe distinguir a una persona. Y cuando una persona se dedica más a pensar en el servicio, cae menos en la tentación del orgullo, de la vanidad, del sentirse por encima de los demás o creer que esa persona merece ese puesto. En el pensamiento del Salvador del mundo, el único camino para que una persona aspire a llegar muy lejos, a ser muy grande, a representar dignamente a su Maestro, se llama servicio. Si se trata de los asuntos entonces de la fe, uno podría decir que los asuntos de la iglesia es servir y no tanto mandar. El que manda, el que es grande, como el que le sirve a los demás. Esa es una buena frase corta, bíblica, teológica, que puede servir a cantidad de personas que ofenden tanto a los demás, o hacen sentir tan mal a los demás, o hablan tan maluco de los demás, para que se puedan corregir. Sirve mucho esa palabra. El que quiera estar por encima y el que quiera mandar, el que quiera sentirse grande, que le sirva a los demás. No estar por encima de los demás, sino ser hermano con los demás. Y eso es lo que propone el Salvador del mundo. En lugar de hacer la carrera por estar por encima de los demás, ¿por qué no realiza una carrera universitaria donde usted sea un hermano con los demás? No creer que es más importante el que ocupa cargos, sino aquel que le sirve a Dios, dice la Santa Biblia. No es más importante ese, sino el que le sirve a los demás. Es muy sabia la enseñanza del apóstol San Pablo cuando habla de los dones y de los carismas en la Iglesia Católica. Entonces San Pablo habla de que todas las personas tienen dones, tienen talentos, tienen carisma, son inteligentes, sabiduría, cantidad de carismas y talentos y ministerios, pero el Espíritu del Señor es el mismo, dice el apóstol. Así que servir es como la clave para entender la comunidad que desea Dios en el mundo, una comunidad de hermanos.
Esa explicación del apóstol San Pablo es muy acertada. Primera carta a los Corintios capítulo 12 es como para poner las personas a pensar. La unidad y el servicio configuran los talentos de cada persona. Que cada persona, dice la Biblia, ponga al servicio de las demás personas el talento que usted tiene. No se ponga usted por encima de los demás, ni haga sentir mal a los demás, sino que al contrario, dice la Biblia, el que tenga talentos que los ponga al servicio de los demás. El Papa Francisco, hablando del acontecimiento de las bodas de Caná en Galilea, basándose en ese acontecimiento, el Santo Padre piensa en la famosa frase de María Santísima: a los servidores hagan lo que Él les diga. Esa es una buena frase de la Virgen María, como indicándole a las personas: si quieren alcanzar lo que ustedes desean, hagan lo que Él les diga. El servicio es el criterio del verdadero amor. Es decir, se trata de servir. Y se trata de un acontecimiento que sucedió, se les acabó el vino, desean algo, hagan lo que Él les diga, es decir, póngase a disposición de Dios. El que ama sirve y se pone al servicio de las demás personas. Y esto es como el criterio más válido en materia de religión, cuando se trata de amarse los unos a los otros, cuando el amor es el presupuesto de los 10 mandamientos de la ley de Dios, cuando el amor es el presupuesto del perdón, de la reconciliación. En el seno de una familia nada ni nadie debe ser descartado. Todas las personas en un hogar deben ser importantes, decía el Papa Francisco en su homilía en Guayaquil, en Ecuador. En esa visita que hizo en el año 2015, el Papa le decía a las familias ecuatorianas: nadie debe ser descartado en su familia. Entonces hay que aprender a vivir la fe con sabiduría y con inteligencia, porque la fe es garantía de lo que esperamos y nos permite descubrir las maravillas de Dios. Felices los que le sirven a Dios. Felices los servidores a quien el Señor al llegar los encuentre despiertos, dice el evangelista San Lucas en ese capítulo 12. Felices si los encuentra sirviendo, se preparen, los haga sentar a la mesa y se pongan a servir. Ese es el deseo de Dios. Entonces el servicio distingue a una persona de fe, a un profesional, a una persona servidora del gobierno en un país, que lo distingan, pero por el servicio, por la calidad del servicio, por su entrega a los demás, por su responsabilidad a ese cargo que le encomendaron. Qué bueno que el mundo se moviera en esa dimensión. Una persona no es mejor que los demás por el cargo que ocupe, sino por el servicio que le presta a los demás, por el servicio que está en comunión con Dios. Qué bueno que hemos aprendido esa palabra servicio, que a veces no está en su lugar, que hay cantidad de personas que han sufrido cuando piden un servicio a los demás o cuando creen que tienen derecho al servicio, que es peor la situación. Se supone que la persona tiene derecho al servicio o está pagando un servicio y de pronto llega a hacer uso del servicio y lo tratan mal a la persona. Entonces la persona se pregunta: entonces, ¿dónde está el servicio? Aprendamos, según la Santa Biblia, a servirle a los demás, el que manda como el que le sirve a sus semejantes. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.